Para finalizar la elaboración de tablas dinámicas, ahora veremos lo referente a la presentación de la información, es decir, una forma más estética para visualizar la tabla que hemos creado. La presentación se refiere al formato en el que vamos a colocar los datos. Por ejemplo, al tipo de fuente, a la alineación, al tipo de número que vamos a colocar, y también aspectos como el ancho, el alto de las columnas forman parte de la presentación. A manera de ejemplo vamos a utilizar esta tabla en donde podemos observar acá en la celda A3 que nos hablan del promedio de comisión. Si revisamos en el panel de elaboración de la tabla podemos ver que la operación es promedio de comisión y se está trabajando para las filas agente y las columnas producto, tal y como lo podemos observar. Entonces tenemos que esta tabla contiene el promedio de la comisión que se está pagando a los diferentes agentes dependiendo del producto que han vendido. Para iniciar la presentación de los datos vamos a colocar la información en un formato de número que refleje que es una cantidad monetaria. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar los datos. Seleccionamos los datos de la tabla y ahora ingresamos a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio nos vamos al menú Número y en esta parte de acá podemos observar que tenemos una lista desplegable y nos aparecen dos formatos para colocar lo que son cifras monetarias, el formato moneda y el formato contabilidad. Elegiremos el formato moneda, porque es para fines de presentación, no para fines contables. Utilizaremos el formato moneda. El formato moneda primeramente utiliza nada más las dos cifras decimales y tiene como identificador de cifra monetaria el quetzal. Esto va a depender de la configuración que se tenga en la computadora, de la configuración regional. Puede aparecerles signo de dólar o hasta signo de euro, pero esto va a depender de la configuración regional que tenemos en la computadora. Entonces, en este caso, yo la tengo como quetzales y por eso la cifra monetaria que me está apareciendo son quetzales, tal y como lo hemos trabajado, miles de quetzales. Ya que tenemos esto, podemos observar que es más clara la información. Ya no tenemos tanta cifra decimal, pero además el indicador quetzales, la Q nos está indicando que es una cantidad monetaria. Esto nos aclara mucho la información en la tabla. Aspectos tan sencillos como cambiarle el tipo de fuente hacen que nuestra tabla sea más atractiva. Voy a seleccionar toda la tabla, toda la información de la tabla, y voy a dirigirme a fuente. Y en fuente vamos a cambiar el tipo de fuente. Vamos, por ejemplo, a utilizar, para que vean la diferencia, vamos a utilizar esta letra, Cavolini, solo para que vean el cambio, para que vean realmente un cambio en la información. Bueno. Hemos cambiado el tipo de letra para toda la tabla y ahora observamos, por ejemplo, que cuando se trata de local y de terreno no se puede visualizar la información. ¿Por qué razón? Porque este tipo de letra es un poco más grande y entonces el ancho de la columna que tenemos en este momento no nos permite visualizar la información completa. Para visualizar la información completa nos vamos a posicionar entre la D y la E. Se coloca una línea con dos flechas hacia los lados y oprimimos doble clic izquierdo para autoajustar el ancho. Lo mismo hacemos entre E y F. Se abre la línea con las flechas a los lados, doble clic izquierdo y entonces ya tenemos autoajustado el ancho para poder observar cuál es el valor de cada uno de los montos de las comisiones para locales y terrenos. También podemos observar que en la columna A no se aprecia bien el título, entonces nos vamos a colocar entre A y B. Se abre la línea con dos flechas hacia los lados, doble clic izquierdo y ya tenemos promedio de comisión. Lo voy a aplicar también acá entre F y G para que la celda tome en cuenta las últimas letras de total general.
Y entonces ahora ya tenemos la tabla completa. Ese es uno de los aspectos también de la presentación. Otro aspecto de la presentación podría ser, por ejemplo, que cambiemos el color de la fuente y el fondo que estamos aplicando también para cada una de las celdas. Voy a utilizar entonces, voy a seleccionar toda la tabla y voy a colocar un fondo azul. Al colocar el fondo azul sucede ahora que la información en fuente negra no se visualiza muy bien, así que podríamos cambiar ahora el color de la fuente. En el bote de pintura tenemos el color del relleno de la celda y acá en donde tenemos la literal, el color de la fuente. Ingresamos y podríamos colocar, por ejemplo, un color blanco. Entonces vean cómo ha quedado nuestra tabla. Esto es solo visual, a manera de presentar los datos de una forma más atractiva. Podríamos utilizar en lugar de blanco, color amarillo, por ejemplo. Podríamos colocar otro color, un color verde. Tendríamos de esta forma la información. Todo va a depender en dónde vamos a colocar la tabla. Si es para un informe, para una presentación en PowerPoint, por ejemplo, si vamos a combinar esta tabla con los colores institucionales o colores que estemos utilizando en nuestra presentación. Entonces, eso tiene que ver mucho con el color que vamos a utilizar acá, el fondo, si vamos o no vamos a aplicar fondo. Si, por ejemplo, es una tabla para impresión, no se recomienda todo esto, sino que se recomienda dejarla en blanco y negro, pero si es para una presentación o para un informe, el aplicar fuente con un color y un fondo diferente queda muy bien. Otro aspecto que podemos también colocar acá es el hecho de colocar las líneas en cada una de las celdas, el colocar las casillas separadas. Por ejemplo, acá seleccionamos los datos y aplicamos los bordes. Si aplico todos los bordes, me aparecen de esta forma para que se vea la información un poco más detallada. Cuando nosotros colocamos bordes es más fácil que nosotros veamos las intersecciones. A veces en las presentaciones esto ayuda mucho. También lo podemos colocar para la parte de abajo, para el total. Los bordes en la parte de arriba si lo queremos. O lo pudimos haber aplicado en toda la tabla de una sola vez. Vean acá, por ejemplo, en la parte de arriba al aplicarle completo no me quedó bien porque estas celdas no necesitaban bordes. Voy a regresar y solamente lo voy a aplicar a la fila 4. Entonces por eso fue que en un inicio no lo apliqué a toda la tabla porque iba verificando en dónde era que quería los bordes. En promedio de comisión, en etiquetas de columna, pero en esta parte de acá no me interesa el borde. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta en lo que es la presentación es la alineación. En este caso, los datos en acá podemos ver en alineación cómo se encuentran. Si nosotros, ahorita los datos están alineados hacia la derecha, podemos colocar, voy a seleccionar los encabezados y los valores y voy a colocar alineación centrada y tenemos entonces los datos centrados en cada una de las celdas. Si por ejemplo nos parece que está un poco estrecho el alto de las filas, entonces también podríamos seleccionar las filas, la tabla. Seleccionamos la tabla y en el menú celdas, formato, vamos a colocar el alto de la fila. Nos aparece acá que es un alto de 15. Podemos ampliarlo, por ejemplo, a 20 y ver qué sucede. Si es un alto que a nosotros nos parece bien.
Entonces vemos ahora un poco mejor la tabla, ya los valores no están, las filas no están tan estrechas, se visualiza un poco mejor la información. Y en este caso entonces también podríamos, por ejemplo, seleccionar los datos de la tabla y en alineación aplicar una alineación vertical. Acá los datos están hacia abajo de la celda en este momento. Si aplicamos los datos van a quedar completamente centrados en forma vertical. Están centrados en forma vertical y en forma horizontal. Los quiero nada más centrados en forma vertical pero alineados hacia la derecha. Me quedarían así. Quiero estos a la derecha pero estos los quiero hacia la izquierda. Selecciono mis datos alineados a la izquierda, por ejemplo. Y todos estos cambios que estoy haciendo son solamente efectos visuales para que mi tabla estéticamente se vea mejor, pero los valores ahí continúan. Vean, si quito, voy a seleccionar los datos y si coloco formato general, ahí me aparecen todos los decimales que se habían calculado. Aunque no es el formato que vamos a utilizar, vean qué pasa si utilizamos contabilidad en lugar de moneda. Contabilidad lo que hace es que me deja alineado hacia el lado izquierdo el operador quetzales y del lado derecho los valores de la cantidad monetaria. Cuando se trata de casa ha quedado justo y no se puede visualizar el valor, entonces nos posicionamos entre C y D, doble clic y ya podemos observar los valores. En estas celdas, en las filas, en las columnas, mejor dicho, casa, local y terreno, no se observa tanto el cambio por el ancho que tiene la columna. En cambio, en bodega y en total general, sí pueden ustedes observar que en el formato contabilidad, la Q queda separada de la información y alineada hacia la izquierda. Si le doy un poco de más ancho a la columna C, a la columna D y a la columna E, pueden observar lo que les estoy diciendo. Contabilidad separa el operador monetario de los valores. Y también en este caso no tenemos cifras negativas, pero las cifras negativas las coloca entre paréntesis, no les coloca su valor negativo. Si quiero cambiar a moneda, selecciono los datos, moneda, y vean, es en donde tenemos el operador de quetzales a la par de la cifra monetaria. Para que no tengamos que estar de uno en uno ajustando el ancho de la celda, lo que hacemos es que seleccionamos el grupo de columnas. Y ya que tenemos seleccionado el grupo de columnas, en la última columna, entre la última columna y la vacía nos posicionamos. Y acá damos doble clic izquierdo. Y entonces ya se da un autoajuste para todas las columnas. Esta queda un poco más ancha porque está considerando el rótulo que tiene acá de etiquetas de columnas. Esto es entonces lo que corresponde a la presentación de los datos. Un impacto visual para que nuestra tabla se vea mejor, quede acorde a colores institucionales en algunas oportunidades o simplemente se ajuste al formato de una presentación PowerPoint en donde vamos a colocar nuestra tabla.